Trabajo imprescindible que hacemos, que como bien has dicho, pues requiere de una preparación tanto física como mental y de formación que... ¿Por qué no se nos escuchó durante todos estos años que llevamos 17 años con un convenio caducado? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué se nos tiene con el salario congelado los últimos 15 años, que apenas ha variado? ¿Por qué cuando en febrero... Ayuso contra los bomberos. ¿Quién dice la verdad sobre los incendios en Madrid? Las imágenes hablan solas. Incendios arrasando montes, bomberos exhaustos en huelga, protestas en la calle y una presidenta que en vez de atender las demandas, culpa a los propios bomberos. Mientras las llamas crecen, también lo hace la indignación. El conflicto entre el Cuerpo de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha explotado. Y esta vez, no hay humo que tape la realidad. Todo comienza con unas declaraciones de la presidenta madrileña en plena crisis por incendios. No somos competentes en esta negociación laboral, dijo Ayuso, y nos sorprende que esta huelga se dé en Madrid, cuando sus condiciones no son las peores del país. Creemos que hay motivación política. En otras palabras, para el gobierno del PP, la huelga de bomberos no es una respuesta a condiciones precarias, sino una maniobra orquestada contra Ayuso. Desde el Partido Popular, intentaron reforzar esta narrativa. Se repitió en tertulias, comunicados e incluso en debates parlamentarios. La responsabilidad no es de la comunidad, sino de la empresa pública estatal Traxa. Y si los bomberos protestan, es porque están manipulados por la izquierda. Pero mientras tanto, el fuego avanza, y los medios se llenan de titulares, pero no con soluciones, sino con reproches. Frente a esto, la respuesta de los bomberos forestales ha sido contundente y desgarradora. En rueda de prensa, denunciaron un salario medio de 1.300 euros, jornadas interminables y un convenio laboral caducado desde 2008. No se nos ha escuchado en 17 años. No se han sentado a negociar. Nos han ignorado incluso en invierno, cuando no había incendios, explicaban con indignación. Uno de los portavoces sacó dos nóminas, una de 2009 y otra de 2025. Solo 33 euros de diferencia en 15 años. Es una absoluta vergüenza, dijo. Y no exageraba. El cuerpo en huelga ha insistido en que su labor es crítica, peligrosa, tóxica y penosa. Y que pese a todo, han dado el 100%. ¿Y qué han recibido? Silencio. Los bomberos no solo desmintieron la versión del PP punto por punto, sino que también desmontaron el argumento de que la comunidad no tiene responsabilidad. Traxa depende del Estado, sí, pero es la comunidad quien le encarga el servicio. Si externalizas, también asumes el control. Y además, ¿por qué seguir renovando contratos con una empresa que no mejora las condiciones laborales? En paralelo, el PP ha intentado minimizar el conflicto con cifras sesgadas y discursos ambiguos. Insisten en que Madrid no está peor que otras comunidades. Que hay colaboración con defensa, medio ambiente, interior. Que no es su culpa si el gobierno central no responde. Pero los datos reales los contradicen. Madrid tiene 59 municipios con alto riesgo de incendio, y solo la mitad tiene plan de prevención. En algunos casos, como Tres Cantos, ni siquiera están contemplados en el mapa oficial. Bomberos denuncian que el 40% del personal forestal estaba pintando casas en mayo y combatiendo incendios en junio. Sin equipamiento adecuado, sin vehículos adaptados, y con sustituciones sin cubrir. Cuando desde la oposición se preguntó al gobierno regional qué medidas tomarían ante la ola de calor, la respuesta fue que recen un Padre Nuestro. Literal. Las reacciones públicas no se hicieron esperar. En redes sociales, el vídeo de los bomberos leyendo sus nóminas se volvió viral. Periodistas como Jesús Maraña o Elisa Beni criticaron el cinismo del PP. Algunos tertulianos conservadores intentaron matizar, pero las imágenes eran imposibles de tapar. ¿Y qué hizo Ayuso? Volver a señalar a los trabajadores. Volver a hablar de conspiración. Pero esta vez, el discurso no caló. Porque la ciudadanía ya ha visto demasiadas veces esta película. Primero se ignora el problema, luego se culpa a los demás, y al final, se incendia el monte. El análisis es claro. El PP intenta desviar la atención de su falta de gestión. En vez de asumir responsabilidad, buscan culpables. Los bomberos, el gobierno central, los ecologistas, los medios. Pero la precariedad no se inventa. Se vive. Se cobra. Se sufre. Y mientras ellos reparten culpas desde un despacho con aire acondicionado, hay gente jugándose la vida con 1.300 euros al mes y mangueras defectuosas. Saber cómo ser útiles
que es lo que tenemos que hacer los políticos, estar en el sitio oportuno para ser útil en un momento como este. No somos competentes en esta negociación laboral y sí sorprende que esta huelga se produzca precisamente en la Comunidad de Madrid cuando las circunstancias de trabajo no son ni mucho menos las peores en España. No sé por qué ocurre aquí y no en otros lugares. Nosotros, desde luego, le vemos una motivación política detrás, pero qué duda cabe que este no es el momento, o así lo vemos nosotros, para empezar con esto. En el día de hoy, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid hemos convocado a los medios de comunicación para comunicarles una parada hasta el día 25 de agosto de la huelga que iniciamos el día 15 de julio. Esto es debido a la situación tan devastadora que está sufriendo el país y la propia Comunidad de Madrid. Aunque la respuesta a nuestras peticiones ha sido nula por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y de la empresa pública Traxa, dependiente del Gobierno central. Damos un plazo de 10 días también para dar oportunidad a sentarse a negociar a los diferentes interlocutores para llegar a un acuerdo. Nos duele saber que, a pesar de pedirles innumerables reuniones, tanto a la Administración autonómica como a la central de la que dependemos, no nos han recibido ni tampoco nos han ayudado a resolver nuestro problema con Traxa, a lo que a ellos encomendaron esta nueva gestión. Seguiremos trabajando por 1.300 euros al mes, trabajando humo y con jornadas interminables. Pese a ello, daremos el 100%, como siempre, desde hace más de 40 años y esperemos que la presidenta y junto al consejero Carlos Covillo hagan lo mismo. Asimismo, pedimos que traten a este colectivo como se merece y de esta manera podamos proteger con el 100% de las garantías al pueblo de Madrid y a su patrimonio natural. Muchas gracias. Salario base tenemos una media de 1.300 euros, dependiendo un poco de la categoría, pero sí, los bomberos forestales en todo el Estado español tenemos esa carencia de reconocimiento económico y en concreto también en la Comunidad de Madrid pues también tenemos unos salarios muy bajos, sobre todo para el trabajo imprescindible que hacemos, que como bien has dicho pues requiere de una preparación tanto física como mental y de formación que... ¿Por qué no se nos escuchó durante todos estos años que llevamos 17 años con un convenio caducado? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué se nos tiene con el salario congelado los últimos 15 años, que apenas ha variado? ¿Por qué cuando en febrero citamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se reuniese con nosotros para buscar una solución no se nos hizo caso? ¿Por qué en marzo, cuando hicimos concentraciones, tampoco se nos atendió? ¿Por qué el 25 de abril, que no era temporada alta de incendios, hicimos un día de huelga, no se nos atendió? Sí, pero ¿hasta Jesús, cuándo tenemos que tener paciencia? Perdona, Jesús, tú insistes mucho con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con Ayuso, estás en tu derecho, faltaría más, pero yo he querido hacer esa matización porque es importante y si no es así, corrígeme. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid dependen de la empresa pública Traxa, que es propiedad del Gobierno de España, que es propiedad de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la SEPI. Sí, la Traxa efectivamente es estatal y pertenece a la SEPI, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que uno de sus accionistas también es la Comunidad de Madrid, aparte de otros organismos del Estado. Por lo tanto... Spoiler, cuando tú encargas, tú también eres responsable. No hay traspaso de culpas que tape eso. La Comunidad de Madrid también tiene responsabilidad sobre la SEPI. Además, la Comunidad de Madrid le hace un encargo directo a Traxa. Si Traxa no soluciona el problema que tenemos de precariedad laboral, ¿por qué le sigue encargando el encargo de prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid? ¿Por qué para 2026 se lo va a renovar durante 24 años? ¿No tiene responsabilidad la Comunidad de Madrid si se lo está encargando a Traxa? Si tenemos colaboración, si el Ministerio del Interior, si el Ministerio de Medio Ambiente, si el Ministerio de Defensa hacen su trabajo, todo es más fácil. Pero cuando se carga toda la responsabilidad, y digo toda, en las comunidades autónomas y en la UME, se complica un poco más. Y cuando encima tenemos ministros bromeando con el dolor ajeno,
haciendo chanzas con las dificultades que están pasando miles de vecinos en el país. Y la mayoría del gobierno de vacaciones, por no decir todo el gobierno de vacaciones, comprenderá que esto es mucho más complicado. Me dirijo a ustedes hoy como bombero forestal de la Comunidad de Madrid, con 21 años de experiencia en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Comunidad de Madrid, como presidente del Comité de Empresa y, en consecuencia, en representación de los 550 bomberos y bomberas forestales de Madrid. He sido testigo de cómo las condiciones laborales de los bomberos forestales han mejorado muy poco. Un ejemplo claro de esta situación es el convenio colectivo que rige nuestras condiciones laborales, el cual data del año 2008. Más de 15 años sin un marco laboral actualizado y justo es un periodo demasiado largo, especialmente para aquellos que arriesgamos nuestra vida diariamente para proteger a nuestra comunidad, a los madrileños y nuestros bosques. Esta situación ha llevado una serie de problemas. Esto es de escándalo. ¿Cómo se defiende esto en pleno 2025? Así no se cuida a quienes nos protegen. Problemas que afectan tanto a los trabajadores como al servicio en sí. Tenemos un combo perfecto de la precariedad. Tengo aquí una nómina. En el mes de junio de 2009 cobro 1.220 euros. Y si lo ponemos en comparación con la nómina de marzo de 2025, casi 16 años después, la nómina son 1.253 euros. 33 euros de diferencia en 15 años. Creo que... Tremendo. No quieren privilegios, quieren reconocimiento y dignidad. Y no es mucho pedir. Empatizarán y se darán cuenta de que esto es una absoluta vergüenza. No nos ha quedado más remedio, ante la situación de extrema gravedad, convocar una huelga desde el 15 de julio al 15 de agosto. En sus manos está la solución del conflicto. Yo me gustaría hacerle una pregunta a todas sus señorías. Si alguien piensa en esta sala que no tenemos un trabajo peligroso. Nadie, ¿no? Si alguien en esta sala considera que no tenemos un trabajo tóxico. Si alguien considera que no tenemos un trabajo penoso. Veo que nadie está en contra. Todos asumimos que tenemos un trabajo peligroso, penoso y tóxico. Les sugiero que todo el arco parlamentario debería apoyar que nos reconozca la peligrosidad, la penosidad y la toxicidad y se nos compense por ello. No podemos permitir que la precariedad y la desprotección sigan siendo la norma en nuestro servicio. Es hora de cambiar esta realidad y garantizar que los bomberos forestales de Madrid puedan realizar su labor con dignidad y con seguridad. Estamos dispuestos a trabajar juntos para encontrar soluciones y mejorar el servicio, pero es fundamental que se nos escuche y se nos valore. Muchas gracias. El descaro de Isabel Díaz Ayuso es insultante porque tengo que deciros que todo esto viene precedido de una cadena de irresponsabilidades brutales. A Isabel Díaz Ayuso todo esto le pilla con los bomberos de la Comunidad de Madrid en huelga, o sea, en pie de guerra, con los forestales en huelga. El año pasado llamamos a comparecer a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Nos decían que tenían el mayor colapso técnico de la historia del cuerpo de bomberos, una plantilla que no es capaz de reponer bajas ni jubilaciones, que no tiene medios básicos para la seguridad de los bomberos, que no tiene vehículos, no hay vehículos de reserva, los pocos vehículos que hay no están adaptados a los nuevos materiales como las mangueras. Podría seguir, pero asistieron ellos mismos a la Asamblea de Madrid y contaron todo esto. Llevamos también a los forestales, nos decían que el 40% de ellos en mayo está pintando casas y en junio está metiéndose en un helicóptero para ponerse en primera línea de fuego. Cuando mi compañero Alejandro Sánchez planteó la obsolescencia del mapa de municipios con riesgo de incendio de la Comunidad de Madrid, se le rieron en la cara. En Madrid hay 59 municipios. Así nos va. Cuando la prevención se deja en manos del azar, el fuego hace su parte. Municipios con un alto riesgo de incendios están obligados a tener un plan municipal de prevención de incendios. Solo lo tenía la mitad de ellos. Por cierto, Tres Cantos ni siquiera estaba dentro. Cuando mi compañero también de Más Madrid, Pablo Padilla, les preguntó qué iban a hacer en relación con las altas temperaturas y el riesgo que conllevan, le dijeron textualmente que no fuéramos a una iglesia a rezar un Padre Nuestro. Esto ha sido la gestión que ha hecho Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno del Partido Popular en torno a la cuestión de los incendios en Madrid, que es una zona especialmente sensible por dos motivos: por las altas temperaturas y por la extensión de la interfaz urbano-forestal. Aquí es difícil que se queme solo un monte, siempre hay casas, urbanizaciones o ganadería, ¿no? Cuando los incendios arrasan montes y amenazan vidas, los primeros en entrar no son políticos ni tertulianos, son los bomberos forestales. Son ellos quienes se enfrentan al fuego con condiciones precarias, salarios congelados y materiales obsoletos. Si no los escuchamos, no solo les fallamos a ellos, nos fallamos como sociedad. El silencio institucional y la desinformación son una forma de violencia. Minimizar sus demandas,
Acusarlos de hacer política o desviar la culpa a otros niveles administrativos es ignorar deliberadamente una crisis que se puede prevenir. Y mientras PP y Ayuso juegan al relato, los montes siguen ardiendo. La falta de inversión no se tapa con discursos. Y la precariedad laboral no desaparece con titulares. La seguridad ciudadana empieza por cuidar a quienes nos cuidan. Y si seguimos sin escucharlos, la próxima tragedia no será un accidente, será una consecuencia anunciada. Aquí se cuentan las verdades que los grandes medios callan. Si quieres seguir viendo denuncias reales y voces que no se callan, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo. ¿Tú qué opinas? ¿Están los bomberos abandonados por los gobiernos? Te leemos en los comentarios.